there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Dave Smith, Paris Reagan, Lauren Larson, Dr. David Watts y Joseph Larson y ustedes. Y estamos muy alegres de tenerles con nosotros. Quiero que sepan eso. Y alabado Dios por su presencia. Y caballeros, tenemos... Dave, ¿tienes alguna salida? 18 y 19 de mayo estaremos en Edmonton, Alberta, Canadá. Estaremos en Alberta Avenue Community Center con las hermanas Lamb, Colleen y Gail, localizados en el 9210 118 Avenida 118. Y vamos a estar en los servicios el sábado a las 10:30. Mi esposa Charla estará ministrando. El domingo en la mañana a las 9:30 yo estaré predicando. Y esperamos con anticipación regresar a Edmonton. Predicamos una cruzada allí muchos años atrás en el Coliseo de allí y realmente una gran parte de la nación, Canadá, necesita al Señor en gran manera. Y el liderazgo, bueno, realmente no está a favor del evangelio allí. Así es. John. Sí, hermano Swagger, mañana saldré a las 7 de la mañana, iré rumbo a Coon Rapids, Minnesota. Si están en esa área, acompáñenos media hora de Minneapolis. Tendremos un servicio a las 7 p.m., 6 el sábado y a las 10 de la mañana el domingo. Crossfire Assembly. Para más información, llamen al pastor Dickman al número en pantalla. Paris. Sí, señor. De hecho, el próximo miércoles voy a estar en Atlanta, Texas, en Holly Street Church of God. Tendremos un servicio a las 6:30 p.m., así que les animo a que si están en el área de Atlanta, Texas, que nos acompañen en Holly Street Church of God, 6:30 p.m. Lauren. Tengo una campaña en mayo, pero permítanme hablar de nuestras sesiones intensivas. Vamos a tener una clase sobre el libro de Ruth del 6 al 10 de mayo para estudiantes acreditados y como oyentes. Nos encantaría tenerlos en la clase. Es una clase intensiva, lunes, martes, miércoles y jueves de 8:30 a 3:30, algo así, el tiempo de clases. El viernes dejaremos que la gente salga temprano para que llegue a casa, pero van a ser 5 días de estudio en el libro de Ruth. Ruth probablemente es uno de los libros de simbolización de redención en la Biblia y es un libro hermoso en cuanto al cuidado y el amor de Dios y su pacto en cuanto a relación con el hombre. Así que si ustedes pueden, vayan al sitio web jsbc.edu para registrarse o llamen al instituto. No solo lleguen ese día que comiencen las clases, tienen que registrarse por adelantado. Vengan y sean parte de esto solamente en un par de semanas. Dr. Watts. 19 de mayo voy a estar en Harvest Church en Deicera, Texas, con el pastor Taylor Schultz para su servicio de las 10 de la mañana. Idaho Street en Deicera, que está como a 30 minutos del oeste de Beaumont, Texas. Nos encantaría verlos en esa parte del mundo. Joseph. Nada por ahora. Muy bien. John, ¿qué está sucediendo en Israel a pesar de la situación que se está desarrollando en la nación? Permítame hacer algo primero, hermano Swagger. Escribí 2 citas de Adolfo Hitler. Una, de hecho, fue una cita hecha por Adolfo Hitler mismo, porque Benjamín Netanyahu el día de ayer hizo el comentario que lo que él está viendo que está sucediendo en Estados Unidos en 20 universidades, estas protestas son antijudías y las podemos llamar anti-Israel, pero son antijudías, y eso es lo que sucedió en Chicago antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes estaban siendo entrenados en ese entonces para decir esto. Esta era su declaración y su juramento. Somos la juventud de Hitler gozosa. No necesitamos virtud cristiana. Nuestro líder es el Salvador. El Papa y el Rabino se desaparecerán. Queremos ser paganos otra vez. Luego Hitler mismo dijo, los 10 mandamientos han perdido su validez. Conciencia es un invento judío, es una mancha como la circuncisión.
La lucha del dominio mundial es peleada entre nosotros, los alemanes y los judíos. Si alguien tiene intención de pensar que Adolfo Hitler no tenía ningún otro objetivo más que eliminar y destruir a los judíos, él mismo lo dejó en claro que esa era su prioridad desde el principio. Esa cita fue antes de que comenzara la guerra. ¿Qué está sucediendo actualmente? Bueno, hay protestas que continúan en los Estados Unidos. Han Han incrementado aumentado más de eso. 20 universidades. Mike Johnson, el presidente de la Cámara, fue a Columbia y habló el día de ayer ahí. Y él está pidiendo al presidente Shafik que se retire o que renuncie. Ellos quieren implementar una escuela híbrida. Estas escuelas no son baratas. Uno se gasta 50, $60,000 al año Sí. para enseñar una metodología híbrida que ya no están en las instituciones sino están en sus casas o en sus dormitorios para mantenerse todos a salvo. Esto es una ridiculez, esto es absurdo. Los jóvenes están siendo arrestados, los que están protestando, por cierto. Ahora, me da mucho gusto que la Universidad de Texas, el presidente allí hizo algo muy importante. Están deteniendo esta idea de las protestas anti-israelíes. 30 fueron arrestados ayer. Nuestras reglas importan, dijo el presidente, y van a ser ejercidas. Esos individuos que están en estas instalaciones también, evidencia está saliendo de que dinero de Rockefeller y de Soros están patrocinando el movimiento de los protestantes. Muchos arrestados no son estudiantes. La mayoría de los estudiantes son de 18 a 23 años de edad y estos son jóvenes de 25 en adelante ¿De que dónde están siendo vienen? arrestados. Son egresados, pero son personas más adultas. Saben lo que están haciendo. No solamente son personas ignorantes, jóvenes, sino que están siendo subsidiados, están muy bien organizados y cuando se ven los diferentes sitios universitarios se puede ver, hermanos, que tienen los mismos letreros y señales. Es un esfuerzo uniforme de poder instruir o de poder seguir y fomentar ese tipo de protestas. En ese caso se está viendo que están bien organizados y bien patrocinados. Es algo extenso, pero el día de ayer también la IDF derribaron 40 sitios del Hezbollah donde estaban lanzando cohetes. De acuerdo a la defensa israelí, ellos dicen que mataron la mitad de los líderes del Hezbollah, de los comandantes de esas fuerzas militares, y dicen que los otros están huyendo como cucarachas. Así que han estado trabajando diligentemente para pelear contra la área del norte. Bien. Israel venció a esas personas. Sí, así entonces. es. El Hezbollah, que está en el sur del Líbano, lanzaron cohetes hacia Israel. Israel contraatacó, destruyendo esos misiles y esos sitios. Tenían En el Líbano. sí, señor. Entonces han habido cosas que se han desarrollado. Ayer, por supuesto, el liderazgo israelí continuó anunciando la aniquilación de Israel. Dicen que si Israel, entre comillas, lanzara un ataque mayor, que Israel sería aniquilado. Entonces No van a permitir que este mismo grupo tome control de los altos de Golán, ¿no? de hecho, el nuevo liderazgo que está entrando a Israel, y van a tener que perdonarme, no recuerdo el nombre de esta persona, pero el día de ayer también anunció que no quieren a nadie de la autoridad palestina o de la Hamas que se apodere de Gaza. Israel, su punto de vista es que Israel debe apoderarse de Gaza. Es lo que nosotros hemos estado diciendo. Israel va a tomar control de Creo Gaza. que una vez que eliminen a Gaza en Rafah, que quieren hacer, y creo que sus intenciones son claras, ellos deberían de apoderarse de esa área. Y no digo que destruyan las vidas, sino que le ayudan a los palestinos allí, que les muestren una vez más. ¿Cuánto éxito han tenido ahora en destruir a Hamas? Han retrasado, y creo que eso ha sido un problema, pero han tenido presión de Joe Biden y su administración y otros líderes del mundo que no hagan nada significativo en el área de Rafah o que esperen, es lo que están diciendo. Al esperar, hermano Swagger, esto ha permitido que la campaña de la Hamas de relaciones públicas y también de aquellos que son anti-israelíes, anti-judíos, que ganen esa inercia y la narrativa diciendo que Israel es un ocupante ilegal y están trayendo hambre o están causando hambre en esta área, que son como 1,5 millones de palestinos que aún quedan allí. Eso no es lo que está Sí. sucediendo. El Hamas está causando eso. No están permitiendo que la comida ni los subsidios de la ayuda humanitaria entre. Los Estados Unidos contrató a un ex oficial de las Naciones Unidas para encabezar la ayuda
humanitaria. No tuvo ningún éxito en el mundo anteriormente y va a tener muy poco éxito con esta organización. Así que continuamos haciendo lo mismo, error tras error tras error, no entendiendo que esta es una guerra espiritual y el intento de aquellos allí es de destruir a Israel no por razones políticas, sino por razones espirituales. Su motivación es Satanás para destruir a Israel porque ese es su padre, el diablo, que los promueve. Así es. Bueno, no es verdad que hay árabes en Israel que son tratados muy bien. Sí, Algunos hasta están en el Knesset. así es. Tienen un partido y una posición en el gobierno y su voz es oída y bien conocida. Israel ha sido muy generoso. No es Israel el problema, obviamente, sino los que son parte de estas organizaciones terroristas como el Hamas, la Autoridad Palestina, que insiste en tomar toda la tierra y hacer que Israel sea empujado hacia el mar. Es lo que se escucha por todos lados. Pero ¿piensas que pueden soportar la presión para destruir la situación de Hamas? Hermano Swagger, si no lo hace, nadie más estará detrás de él que lo pueda hacer. Así que realmente está sobre sus hombros. Él ha resuelto, ha apoyado más mayoría para poder ir a terminar con el trabajo. Y creo que lo va a hacer. El tiempo de cuándo lo va a hacer creo que es la pregunta, es la insignia de pregunta. Creo que podría ser más ventajoso hacerlo antes que después, porque mientras más se tarda, la narrativa de la ayuda y de la crisis humanitaria en Gaza continúa escalando, las protestas continúan incrementándose, que la narrativa está en contra de él. Y nosotros lo hemos citado de Eclesiastés, creo que en el capítulo 8, 25 o 26, que a menos que el juicio llegue contra la obra mala, rápido está establecido en el corazón del hombre hacer el mal o cosas similares. Así que el retraso ha dañado y Biden sabía que esto sucedería porque él está tratando de ganar el apoyo del mundo islámico que lo está empujando a donde quiera que él vaya. Y está pidiendo que él apoye, como dijo Josh, la situación de desinversión y boicot y sanciones contra Israel. Y espero que Netanyahu vea más allá de eso. Pero Netanyahu tiene la resolución para hacer esto Creo que sí, correctamente. hermano Swagger. Creo que sí, espero que lo haga. Sí. No solo por el bien de él, los que están allí, pero por todos nosotros en el mundo, porque hace una declaración contra el terrorismo. Pero Israel va a tomar control de Gaza. Creo que gobernarán la franja de Gaza ya que termine. Sí, es la intención. Bueno, no van a permitir que Hamas tenga un lugar, ¿no? No, creo que lo que Benjamín Netanyahu ha dicho desde que yo he estado escuchando que él hable de esto ahora, no de este incidente, pero de muchos incidentes anteriores, es una autoridad palestina desmilitarizada, queriendo decir que habrá liderazgo encargándose del pueblo palestino civil, pero en cuanto a capacidades militares no deberían estar involucrados en eso. No creo que deben de darle ninguna Estoy de acuerdo. latitud. Pero creo que hay mucha crítica de los Estados Unidos del mundo y también de muchos en Israel, que ellos gobiernen sus asuntos civiles de día a día, pero en cuanto a policía y fuerza militar que no tuvieran un lugar. Cuando pones una víbora en la casa, hay un problema. Así es, van a tener que pelear con ella y tiene bebés también. Exactamente, exactamente. Muy bien, Dave, vamos a empezar con el versículo 28. Eso fue lo que dijimos, En ¿no? el 30 me parece es lo que usted había dicho. Pero podemos comenzar. No, vamos a leer el 28. anterior, Muy de bien. allí en adelante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Proclama de esta manera porque ellos son una carne, así como lo dirá Pablo en el versículo 31. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. La unidad de la unión sagrada del matrimonio. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta, así como también Cristo a la iglesia. El Espíritu Santo está usando la unión del marido y la esposa para simbolizar la unión de Cristo y la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos la parte visible del cuerpo, del cual Él es la cabeza, y por esta razón Él alimenta y cuida a la iglesia. Su carne y sus huesos se refieren a la encarnación.
y la entrega de sí mismo en la cruz, lo que hizo posible para nosotros llegar a ser parte de Él. Ahora, esas son palabras importantes acá en lo que refiere a su cuerpo, su carne, sus huesos. Eso es lo más cerca que puede estar una persona, esa similitud. Y el Señor ve su cuerpo como parte de sí mismo. Correcto. ¿Podemos decirlo así? Sí. El cuerpo místico de Cristo está conformado de múltiples miembros. Todo y cada creyente, todo y cada pecador que haya puesto su fe en Cristo, es inmediatamente sumergido en Cristo y los beneficios de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario se convierten en algo suyo. Por eso es que es tan importante que tratemos con el cuerpo de Cristo cuidadosamente, porque si no lo hacemos, dañamos nuestra propia vida, porque es parte del cuerpo y todo está en Cristo. Esto incluye a los débiles y también a, a los desviados y también a los saludables y a los fuertes, pero en la escritura, los fuertes siempre son llamados a ayudar a los débiles. Entonces, en vez de eliminar o deteriorar al cuerpo al atacarse a sí mismo, debemos de cuidar al cuerpo y sustentarlo, así como el Señor lo hace. Por la gracia de Dios. Permítame, mire, como por ejemplo el cáncer, que ha sido un elemento difícil para que la humanidad pueda comprender, porque la razón por qué el cáncer tiene éxito y mata a la gente es porque las células son reconocidas por el cuerpo como parte del cuerpo. Son Ujú. células que mutan y se convierten en peligrosas para el cuerpo, pero el cuerpo no las ve como algo extranjero, como un virus o bacteria, así que el sistema inmune no hace nada para detener el virus. Entonces están tratando de, la medicina está tratando de convencer al cuerpo de que esas células no son buenas para ti, tienen que ser destruidas, están tratando de encontrar la manera de identificar esas células para que el cuerpo humano con su sistema inmune las destruya, lo cual sí se puede hacer, pero no hemos tenido éxito en hacer eso. Y eso mismo ha sido parte del reto en la iglesia. En vez de darse cuenta de lo que está mal en la iglesia y de eliminarlos, Pero si ellos destruyen esas células, ¿qué sucede bueno, entonces? entonces el cuerpo sería saludable porque esas células son las que terminan apoderándose de las células buenas, se alimentan de ellas, comen y consumen las células nuevas. Cuando uno ve un tumor, básicamente lo que hace es usar las células buenas para destruirlas. El, el cáncer viene a esparcirse y termina matando. Por eso es importante que la doctrina mala, la enseñanza mala se elimine y no sea tolerada. Por eso es importante que cuando hablamos con amor, también tenemos que ser fuertes y mostrar el error, porque si permanece en el cuerpo, utilizamos el término de la levadura, pero termina destruyendo tal como lo hace la levadura. Ahora, tu hijo estudió medicina, Fue ¿no? un estudiante de medicina, sí. Y en la Universidad de LSU, Sí, ¿no? señor. ¿Y qué tan cerca estamos nosotros ahora? Esto está un poco fuera del tema, pero ¿qué tan cerca estamos de encontrar una cura para el cáncer, sabes? No sé si han encontrado una cura, pero han encontrado muchas cosas que trabajan contra ciertos tipos de cánceres. Hay muchos tipos de cánceres y ese es el reto, la Así manera como es. afecta el cuerpo. Algunos han tenido mucho más éxito que otros, especialmente donde han tenido grandes avances en la detención temprana que ha podido eh, detener las consecuencias de la muerte. Pero yo creo que el cáncer es un gran ejemplo del pecado, cómo obra el pecado en la humanidad, utilizándolo como ejemplo. El pecado trata, el pecado obra en la humanidad en cuanto a nuestra condición moral, porque se apodera de eso y hay destrucción. Bueno, el cáncer parece ser el cáncer número uno que vemos en las causas que vemos. Hay tantas. Los maratones son brutales cuando se escuchan esas llamadas. Hemos alterado tantas cosas como la fuente de comida. Tenemos comida genéticamente modificada. Y todo eso, toda esa alteración ha causado problemas porque el cuerpo ya no puede tratar con lo natural que solía tratar con la comida que produce la tierra y está causando mucho daño al cuerpo. Aparte de eso, las dietas de la gente, los estilos de la vida de las personas y los hábitos que la gente tiene se han empeorado.
Pero ¿por qué es que casi no hubo cáncer 100 años atrás? Creo que mucho de eso tenía que ver con detección. Mucha gente lo tenía, pero no se detectaba. No sabían lo que era. Creo que esa era parte del reto. Pero sí podemos ver hoy la contaminación y hay algo que tenemos que considerar en cuanto a cuidar la tierra. La contaminación tiene mucho que ver, no es tan mal como antes, pero miren, yo vivía en Pittsburgh, teníamos 5 hornos de hierro en un radio de 25 millas. Mi madre solía decirnos cuando bajábamos las escaleras, bajaba yo por las escaleras y me decía mi madre, no pongan sus manos en los barandales, porque los barandales tenían esa suciedad de la contaminación y si se hacía eso y uno se ensuciaba, se veía mal, pero teníamos que caminar nosotros por las escaleras o por los escalones sin tocar los barandales porque estaba sucio. Yo recuerdo eso. No tenemos ese problema ahora. En Baton Rouge, tristemente, tenemos otras plantas aquí, las plantas petroquímicas y de plástico. Esto es considerado el Valle del Cáncer. Tenemos una representación más alta del cáncer que otras partes del país por causa de Así eso. es. La contaminación es un factor, la fuente de comida, estilo de vida, dietas, hábitos. Pero hay un lugar en la nación donde hay un esfuerzo donde casi no hay No cánceres. lo sé, señor. Sería una pregunta para Josh mañana, pero no estoy seguro yo. Pero mi comparación es que si nos fijamos en lo que el cáncer le hace al cuerpo humano, es lo que el pecado le hace a la humanidad. Ujú. Ahí la respuesta para el pecado es la cruz. La respuesta es la sangre de Jesucristo. La respuesta es que los creyentes entiendan que lo que Jesús hizo en la cruz, la sangre, es lo que nos limpia y nos justifica y nos sostiene y nos mantiene mientras que nuestra fe permanezca en Cristo y el crucificado. Entonces hay virtud sanadora en la sangre Hermano derramada Swagger, por yo sé que hay Jesús. sanidad, jamás olvidaré. Cada mañana yo me despierto porque cuando yo sufrí ese derrame el 10 de julio de 1997, yo colapsé en la ducha primero, salí de mi ducha, me subí a la cama, estaba paralizado del lado izquierdo, así que mi hijo me tuvo que ayudar y yo constantemente recuerdo de cuán débil estuve en ese tiempo en el que yo hacía ejercicio, yo levantaba mucho peso, ni siquiera me podía levantar yo mismo del suelo. Es bastante ridículo, pero me di cuenta de lo que ese derrame me hizo y también me di cuenta de que ese momento en el que el Señor me tocó y la vida regresó a ese cuerpo muerto, yo sé que el Señor puede sanar. Lo he visto, lo he visto, lo he visto y lo he visto. Pero no dejó esos resultados secundarios a largo plazo. Dejó mucho tejido, mucho tejido de cicatriz en la corteza cerebral para testificar de que yo debería estar paralizado de por vida y estoy yo bendecido en vivir y sabemos que es por el Señor. Dios me bendijo y me sanó y sé que Él sana y sé que Él sana de cánceres. Sé y conozco a mucha gente que ha sido sanada. Él lo hace, él lo hace. Quería yo decir que estaba viendo yo esto. El estrés también ha estado conectado al En cáncer. gran manera. Y usted preguntó cómo es que ha incrementado este cáncer. Ahora le quiero leer esto. No soy doctor yo, pero les estoy leyendo yo a un doctor Cohen de la oncología y ciencia de comportamiento. Dijo que los expertos de la salud aún están tratando de averiguar si el estrés causa el cáncer. Sin embargo, hay muy poca duda que promueve el crecimiento y el esparcimiento de alguna forma de la enfermedad. El estrés hace que el cuerpo sea más amigable para el cáncer. Así que el cuerpo humano y la raza humana continúa negando a Dios y se aleja de Él. Existe ese estrés que está incrementando y el temor también. Con respecto a la sociedad, hay una falta de paz. Y aunque yo no quiero exagerar esto, hay una conexión muy notable entre el temor, el estrés y el cáncer que aún los doctores proclaman que por lo menos dicen que tiene Sí. algo que ver. Y si usted quiere entender parte del incremento de eso, tal vez pueda ser parte de lo que podemos ver en nuestra sociedad. Los niveles de cortisol están incrementados durante tiempos de estrés y si uno permanece así puede afectar todo. Todas las hormonas terminarán desequilibrándose y eso afectará a todo el cuerpo. Pero la depresión no cabe dentro de esa Así categoría. es, creo que sí. Todo esto, el estrés, depresión, ansiedad, temor,
Todas estas cosas son elementos que Satanás obra para traer a nuestras vidas. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, Así es. amor y dominio propio. Pero una vez más, no hay un lugar más placentero para vivir fuera de la fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. La paz que el creyente puede tener aún pasando por dificultades que todos tenemos. La cantidad de estrés es grandemente reducido, a veces totalmente eliminado, cuando sabemos en qué mantener nuestra fe. Sabemos que nuestra confianza está en el pacto que Cristo hizo por nosotros. Y creo que, una vez más, Cristo lo dijo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y así hallaréis reposo para vuestras almas. Así que las almas es nuestra parte que es emocional y que siente. Estás diciendo que si los creyentes en todo el mundo, si ellos cada día hacen a Jesucristo y este crucificado el blanco de su fe y permanecen con ello, entonces algunos de los problemas empezarán a irse. Si el cuerpo tiene paz, si la mente y el espíritu y la alma tiene paz, el cuerpo va a funcionar Así mucho es. mejor que si está bajo estrés. Y mire, Dios jamás nos creó para vivir así. Eso no fue lo que Dios creó. Sí, Entonces, la ansiedad que surge como resultado del pecado y las consecuencias del pecado y el pecado y la atmósfera tiene que ser algo que causa causa un gran peso en el cuerpo del ser humano. bueno, creo que tiene que ver con amargura, que tiene que tener grandes efectos el retener Así la es, amargura. sí. Eso, así es. Y he visto muchas personas que envejecieron más allá de su tiempo porque permanecían en amargura y dolor del pasado y no entregándole eso al Señor o permitir que el Espíritu Santo trabajase en eso en sus vidas. No sé si hay algún tipo de estudio científico en ello, pero lo he visto. Personas que no pueden dejar cosas Así atrás, se es, quedan amargos y realmente tienen un gran efecto en su salud. Es la así es. razón por dos cosas que el creyente tiene que tener. Tiene que tener una vida de oración, llevar estas cosas al Señor, tienen que poner su fe y confianza en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Así es. El elemento común de encontrar la paz tiene que ver en dos cosas. Y esa es una dedicación cada mañana de pasar tiempo en oración y pasar tiempo en la palabra. Esas dos Ujú. cosas, yo, miren, busco ayuda en mi vida diaria de Dios en esas áreas, mucho antes de que lleguemos aquí, cada mañana. Porque para mí, yo puedo, en oración, puedo hablar con el Señor sobre las cosas de las que estoy pensando, sufriendo, viajando. Y la vida es un viaje, no todo es fácil, no todo es simple, no todo es maravilloso y feliz. Pero cuando uno tiene un abogado, cuando uno tiene, Así es, lo dijiste muy bien. sí, me da gusto por usted, pero cuando usted está frente a ciertas cosas no se siente fácil. Ahora, la respuesta tal vez sí, y estoy de acuerdo con usted. Pero al viajar por cosas, al pasar por cosas, mire, no le puedo ni contar las veces que yo he abierto mi Biblia y he leído, mire, yo leo la Biblia progresivamente, leo el Nuevo Testamento un día y el Antiguo Testamento otro día, y eso me da, bueno, me da una doble ventaja de la Biblia porque yo puedo leer dos veces el Nuevo Testamento y uno en el Antiguo Testamento, pero no le puedo decir, no le puedo contar las veces en las que exactamente donde yo estaba en mi vida, en mi lectura, trataba exactamente con lo que yo estaba lidiando ese día. Dios habló a mi vida, yo le hablé a Él en oración, pero Él me habló a mí a través de la palabra y yo estoy esperando esas instrucciones, yo estoy esperando esa ayuda todo y cada día, y es como mi viaje, mi vida se ha hecho mucho más pacífica. Bueno, la ayuda definitivamente está Sí, ahí. y miren, porque nosotros no nos ganamos la ayuda de Dios. Cuán inteligentes somos nosotros si no nos posicionamos para recibir esa ayuda. Así que yo no me estoy ganando Y Él quiere nada. darlo. No me estoy ganando nada por mis disciplinas, sino que estoy posicionándome para recibir, estoy posicionándome para hablar con mi Padre Celestial los temas que están en mi vida, y varía todo y cada día. Ujú. Pero aún así,
¿Por qué quisiera usted rodear eso? ¿Por qué quisiera usted ni siquiera molestarse, pasar tiempo en oración antes de que comience el día? Y yo sé que hay personas que prefieren hacerlo en la noche, pero yo aún digo que un tiempo personal establecido, no general, sino personal, en donde usted le está hablando a Dios, una así lectura es. personal. Yo leo mi Biblia, hermano Swagger, en la mañana y yo no estoy buscando mensajes, no estoy tratando de prepararme para las clases, no estoy preparando, no, solamente estoy leyendo toda información que entra a mi corazón y mi alma y mi espíritu viene del Señor y esta es la carta de amor de Dios para mí, todo su libro. Entonces, vivir mi vida sin saber eso y vivir mi vida sin tener esa ayuda como ayuda en mi juicio, en lo que hago, simple, fácil, difícil o lo que sea, yo quiero eso en mi vida. Han pasado ya varios años, pero sé que, bueno, yo tengo una rotonda enfrente de mi casa y yo caminaba enfrente de mi casa así y oraba allí. Y esa mañana parecía como que todo problema en el mundo estaba descendiendo sobre nosotros y las finanzas, bueno, estaban en una condición donde había todo tipo de problemas, ¿no? Yo trataba de orar y no podía hacerlo. Entré a la casa, abrí mi Biblia donde me había quedado el día anterior y me parece que era Cantar de los Cantares y yo realmente no estaba muy interesado en Así Cantar de es. los Cantares en aquel día. Pero en ese primer capítulo empecé yo a leer porque allí es donde me quedé el día anterior, empecé a leerlo. Esas palabras salieron de Su allí nombre. y su nombre es como ungüento derramado. Jesús, Jesús, su nombre es ungüento derramado. Y el Espíritu de Dios vino sobre mí y me mostró. Realmente yo ya lo sabía, pero Él lo puso en mi mente, en mi corazón. Mi palabra es mi palabra y toda es Claro que importante. sí. Toda es importante. Y, y esa estrofa ha sido de bendición para mí desde Amén. entonces. Pero fue esa oración que cayó fuera del libro de Salomón, que sucedió lo mismo conmigo. Esta semana estaba leyendo yo el libro de Job, y muchas veces cuando uno lee Job, uno lee rápido, pero hay consuelo en la palabra de Dios al aprender y al Claro ver, que y sí. porque miren, estas cosas son escritas para nuestra amonestación, para nuestro ejemplo. Y Mm. la vida puede ser mucho más simple cuando basamos nuestras decisiones en la palabra de Dios. Y yo simplemente creo que, una vez más, las disciplinas que animamos a la gente a tener no son una... Mire, no se trata de que yo me las estoy ganando, no estoy trabajando para ganarme algo con Dios, me estoy aprovechando de la relación que Cristo estableció por mí en el Calvario y ahora puedo recibir y también puedo darle a mi Padre las necesidades que yo tengo. Su nombre es como ungüento Sí, derramado y señor. es como un medicamento. Es lo que un ungüento es, sí. Sí, yo nunca he dejado de sentirme sorprendido por la obra del Espíritu Santo en lo que refiere a la Biblia, porque el Espíritu Santo realmente inspiró a los escritores, primero que nada, y también tenemos una obra continua del Espíritu Santo cuando leemos la Biblia. Así que la palabra no solamente es inspirada por el Señor, pero es algo continuo. Él ilumina su palabra, hace que brinque, él hace que llegue a nuestro corazón y realmente la clase que estoy enseñando este verano es sobre el estudio bíblico y hay cosas que podemos hacer para mejorar nuestro estudio bíblico, pero nada es más importante que permitir que el Espíritu Santo nos hable y que mucha gente dice, bueno, es que Dios no me habla, yo no escucho del Señor. Si usted quiere escuchar del Señor, tiene 66 libros de Él hablándole. Él le hablará a través de su palabra y es una obra continua que el Espíritu Santo hace. No podemos minimizar la obra del Espíritu Santo en la interpretación bíblica, en la Así lectura es, bíblica. correcto. Cuando nos damos cuenta que esa es la palabra de Dios, eso tiene un significado distinto. Sí, así es. Como usted Desde dijo, desde Génesis, Génesis. Apocalipsis, estaba yo de hecho leyendo no mucho tiempo atrás un capítulo de Abdías y yo me sorprendí por lo que el Señor estaba presentando sobre el orgullo en ese libro, lo que dice allí del orgullo.
y cómo nuestro orgullo puede destruirnos y cómo nuestro orgullo puede dañarnos. Realmente es algo completamente inspirado desde Génesis a Apocalipsis. Así que cuando nosotros estamos en algo que tratamos de leer, por eso yo no enfatizo personas que dicen, bueno, yo tengo que leer la Biblia una vez al año o 5 capítulos al día o como digan. Mire, hay que leer la Biblia todo el tiempo. A mí me preocupa no solamente leer, pero leer y meditar en lo que la Biblia nos dice y realmente entender el contexto de lo que dice. Eso es más importante que simplemente el tratar de hacer algo y leerlo. Así que si aún toma 2 o 3 años, pero es algo que unos cuantos versículos Así se es, lean y usted sí. medite en esa palabra y ore al respecto. Eso es más importante, ¿no? Yo fui salvo leyendo este libro. A mitad de no esperando ser salvo, sin buscarlo a él. Y mi afiliación, mi conexión, mi amor por este libro jamás se ha ido. Si algo ha crecido y yo baso mi vida en él, Joseph les puede decir en los años que él vivió en casa y tuvimos que tomar decisiones a veces que eran difíciles. Esas decisiones vinieron como resultado de lo que la palabra de Dios decía. ¿Cómo podemos encontrar la voluntad de Dios? Bueno, si usted está ignorando lo que Dios ha escrito, usted ya hizo su viaje mucho más difícil. Y yo simplemente no entiendo por qué la gente no, por lo menos, comienza un viaje consistente a través de la Biblia y como dijo el doctor Watts, hay mañanas en las que yo trato, bueno, yo estoy en mi proceso de lectura y yo me doy cuenta de que realmente no entendí nada de lo que leí, así que esos días digo, bueno, detente, ¿dónde tú recuerdas que estabas leyendo y entendiste algo? Y me regreso porque prefiero obtener el contenido de un capítulo, tal vez, que leerlo y no entender o ni pensar en lo que estaba leyendo y todos nos distraemos en la oración o tal vez a veces o en el estudio de la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, pero es muy importante, doctor Watts lo acaba de decir, el contenido y establecer en la mente la verdad de la palabra de Dios, que es más importante que mantenernos con ese itinerario de lectura. Hay dos palabras hebreas que me vienen a la mente, y una es Menaka, que es la palabra del descanso, y la idea aquí es una guía a un lugar de descanso. Así que no solamente es el hecho de lo que donde usted piensa, pero realmente tiene que ver con un pastor que cuida y, y donde pueden descansar allí sin preocupación, sabiendo que el pastor que los guió a través de ese viaje los está protegiendo ahora que han llegado a su destino. Cristo es nuestro destino, nosotros descansamos en Él. No podemos tener shalom hasta que tenga meneka, no tiene paz hasta que tenga descanso. La paz es la idea de la plenitud, la idea de que soy shalom, soy paz, pero también estoy descansando. Así que usted necesita ambas cosas cooperando unos con otros, y ese es el resto, ¿no? Todo lo que escuchamos, lo que vemos, el viaje de la vida es preocupante para muchas personas, pero nuestro descanso no solamente es en nuestra actividad o falta de ella, es en Cristo y este crucificado. Nosotros somos asegurados que nuestro pastor nos está dirigiendo en los caminos que tenemos que llevar. Si nos apartamos de ese camino, entonces nosotros no vamos a tener descanso. Pero si seguimos al pastor, es una guía al descanso, como creo que el doctor Ventura le llamó, una guía al descanso. Él nos llevará al camino correcto, a donde nosotros descansamos y lo que Él está haciendo por nosotros. Todo lo que necesitamos, Él lo ha suplido. No tenemos que ir a otro camino que esté tomando el pastor, y luego entonces podemos tener la paz de Dios. No solamente la paz con Dios, pero la paz de Dios. Es Así es. alarmante la cantidad de cosas que vemos, la cantidad de cristianos que están jugando con la depresión. Sí. Realmente yo nunca he vivido la depresión, así que no sé lo que le hace a la persona. He vivido la opresión y ese es un primo, digamos, Sí. de la depresión. Pero estaba yo predicando en este propio tema varios años atrás, un domingo en la mañana, y, y definitivamente me di cuenta que desde que empecé a entender un poco sobre la cruz,
Entonces no he vivido en lo absoluto la opresión de ninguna manera. Y ahora, bueno, ya han pasado 20 años atrás. No he tenido un momento de ello. Y, y realmente creo y siento que esta es la respuesta de la cruz de Cristo, lo que Amén. Jesús hizo allí, el precio que Él pagó. Y si nosotros hacemos eso nuestro fundamento, la cruz es eso que, bueno, donde tenemos que poner nuestra fe, mantener nuestra fe, que estos problemas entonces se irán. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Me alegra que eso funciona de esa manera. Esos caballeros que estén aquí a mi lado han estado probando con la paciencia mía. Sí, es que es muy fácil para usted. Bueno, no sé lo que él llame a eso, pero Sí. Hermano Swagger, algo que quisiera añadirle a la conversación. Mostramos. bueno, gracias por anexar más Sí, a sí, eso. es un placer. Tal vez otra conversación, pero hemos hablado acerca de la depresión que está plagando a Mm. la gente y así es. Otra plaga es el divorcio y es algo gigantesco, una gran epidemia. Ambas cosas van una con la otra. Sí, de hecho, mire, en nuestro texto, el hermano Pablo, él realmente nos está diciendo que a menos que uno vea bien la cruz, uno no estará preparado para el matrimonio, Buenas palabras esas. porque el matrimonio refleja el amor del Calvario, el amor que Cristo tiene para la iglesia. Y ver esta declaración como la del versículo 30, que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, eso es algo que es verdad de todo creyente nacido de nuevo. Y la motivación más grande para la santificación es la justificación. Pablo, si nosotros estuviéramos discipulando a grupos de personas, comenzaríamos con el tema de la justificación. Resalta en mi mente cuando yo fui al Instituto Bíblico, papá enseñando el libro de Romanos, como el patrón de Pablo, uno tiene que estar seguro de estar en la familia. ¿Y por qué estamos en la familia? Y la razón por qué es tan importante el mensaje de la cruz es porque enfatiza la justificación, lo cual significa esto, que todo mundo y cualquier persona puede tener la victoria del Calvario. Si usted está en la familia, somos miembros de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. Tenemos que estar seguros de que estamos en la familia antes de que podamos experimentar los beneficios de la santificación. Así que, entretejido en estos pasajes, de vuelta al versículo 27, realmente se puede ver un énfasis muy fuerte sobre la justificación por Pablo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, en la relación individual, las tasas de divorcio se detendrían o se reducirían si la iglesia predicara justificación como Pablo la predicó, de acuerdo a la sangre. Y la santificación que sigue. Y cuando utilizo el término santificación, estoy hablando de una vida santa. Tenemos que ver qué es lo que llegamos a hacer antes de que podamos ver qué es lo que debemos estar haciendo. Así que ese es el patrón de Pablo en todas las epístolas y encuentro muy interesante que si nosotros viéramos el Calvario, realmente pudiéramos tener un matrimonio duradero. Y creo que porque hemos dejado de predicar el poder del Evangelio, la cruz, es una de las razones por qué estamos viendo una tasa de divorcios más alta, aún entre cristianos. Una de las cosas que pensaba, que yo creo que se conecta a la situación del matrimonio, específicamente la conversación de la depresión, es teología mala que pone a los cristianos en la depresión. Nosotros le hemos enseñado a personas que
que ciertos principios manejan su vida y hay verdades de no hablar cosas negativas en su vida y siempre hablar negativamente de la vida, pero cuando usted le enseña a la gente que Dios existe para que usted vaya a Él a mejorar la calidad de su vida, usted acaba de crear una versión del cristianismo que yo no creo que es bíblico. Realmente nosotros no estamos aquí en esta tierra simplemente para que Dios pueda mejorar la calidad de nuestra vida. De hecho, la Biblia nos enseña que en muchas instancias nuestras vidas serán incómodas. Jesús nos promete que en esta vida encontraremos sufrimiento. Entonces, la teología de la iglesia hoy día dice que si usted sufre, no tiene buena fe. No tiene la fe correcta, no tiene... Y hay personas que han empezado a llevar esto hasta el mensaje de la cruz, al punto donde si usted sufre no tienen el blanco correcto la fe. Y hay que tener cuidado porque podemos preparar a la gente para expectativas que no son realísticas. No creo que está mal que nosotros creamos que Dios nos va a sanar, pero el pensar que nuestra fe es la razón por la cual Dios nos ha sanado no es el caso. Y lo mismo con prosperidad financiera, etcétera, etcétera. Así que ese evangelio de palabra de fe, evangelio de prosperidad, hay un nuevo evangelio hoy día que la gente habla de eso hoy, donde esencialmente es una mentalidad de bendíceme en el cristianismo, donde tenemos a muchas personas que esperan que Dios haga cosas con ellos y realmente no manejan a Dios de la manera correcta. Y yo creo que pues eso tiene una gran parte porque trae realmente cuando usted crea ese ego, usted va a tener que depender del yo para cumplir algunas cosas en su vida, porque no va a encontrar la ayuda de Dios en medio de eso. Y creo que es una razón por la cual vemos tanto divorcio dentro del matrimonio. El cristianismo centrado en uno mismo, donde el yo está en el centro de todo lo que se quiere hacer y realmente Cristo está en el centro del cristianismo. Tenemos personas que se convencen ellos mismos que el divorciarse de su esposo o esposa es lo que Dios quiere que ellos hagan. Y este es el caos, ¿no? Así que así su vida va a mejorar, ¿no? Dios quiere que yo me divorcie, que yo me divorcie de mi esposa, es lo que Dios quiere. Así que para que yo no me sienta tan deprimido o oprimido como me he estado sintiendo, es lo que Dios quiere. Y hemos visto, bueno, mucho de eso en la iglesia hoy día, y yo vuelvo a mala teología realmente. Es una razón por la cual vemos a la iglesia sufriendo con la depresión. No solamente eso, pero realmente no leen la Biblia tampoco. No leen la Biblia. Los cristianos hoy día no leen sus Biblias. Tiene la razón, así es. ¿Por qué está enojado Dios conmigo? Tal vez porque estoy sufriendo esto, no estoy siendo bendecido. Como esta otra gente, empieza ese juego de comparación que mata el caminar de la gente con Dios. Se trata de que Dios no me bendice a mí. Cuando veo mi vida, han habido muchas dificultades desde que empecé a servir a Dios. Cosas, problemas de salud que han llegado a mi vida, cosas que yo quería ver que no he visto todavía. Y han habido distintos temas que han llegado a mi vida desde que yo empecé a seguir al Señor. Y yo me siento muy alentado cuando veo el libro de Job. Yo quiero leerlo cuando lo veo, porque eso me dice que el sufrimiento es una indicación que no estoy donde debo de estar con Dios. Y yo realmente espero que esto pueda alentar a algunos que hoy están sufriendo. Mire, el sufrimiento no siempre es la prueba de que usted no está donde debe de estar con Dios. A veces es evidencia de que lo está. Y tiene que haber un balance en medio de todo esto, ¿no? Lo hay, y tienes razón. Una de las cosas, y yo jamás contradiría al hermano Swagger, ni trataría de... Jamás. Nunca, De una nunca. manera que... Pero estoy a punto de hacerlo. Me tratemos preparó primero. Tratemos con esta situación del corazón, porque esto se conecta a lo que estabas diciendo. Y tomaré su vida solo por un momento, si no le importa. Usted tiene 89 años de edad, ha estado predicando esto ya 27, 30 años. 27, 28 años. Lo cual significa que cuando usted tenía 62, la luz se encendió. Y comenzamos a aprender. Pero antes de eso, hubieron esos 12 años de oración, búsqueda de Dios, tratando de averiguar qué era lo que estaba pasando. Entonces, básicamente usted vivió 54 años como cristiano, si es que tomo 62 menos 8,
Hace 54 años como cristiano sin el conocimiento del mensaje de la cruz. Así es. Y mucho de eso no fue fácil, porque usted no sabía. Y en esos 12 años de búsqueda, aún estábamos buscando información. Lo que quiero decir es que el viaje a la respuesta y después la aplicación de la respuesta puede ser difícil para la gente. En este momento hay gente que nos está viendo, que nos escucha decir, pongan su fe en Cristo y la cruz, pero están luchando con una adicción, están luchando con un deseo en ellos que está matándolos, que de hecho va a matarlos si no se arregla. Una hermana mayor que finalmente murió de alcoholismo, le dijeron, si no dejas de beber, vas a morir. Y ella terminó muriendo sola, solita, en Alaska. Estas son luchas reales en vidas y corazones y quieren creer, están tratando de creer. Y yo solo quiero animarlos a que a donde los estamos llevando es a donde usted ha llegado. Pero el viaje a llegar a esa meta no siempre es tan fácil y sencillo. Yo a veces encuentro áreas en mi vida que este mensaje quiere infiltrar, quiere impactar, y yo aún no he llegado a ese punto. Y yo siento que no es fácil, siento esa dificultad, pero simplemente no quiero dar la impresión que este mensaje y esta vida viene sin movernos a través de la buena pelea de fe, la buena batalla de fe, animando a la gente, porque una de las cosas que escucho todo el tiempo es, hermano Larson, escucho lo que usted está diciendo, pero aún estoy luchando con esto, y esa es una pesadilla para la gente. Eso no es fácil, eso es difícil, y están tratando de pelear con todo lo que tienen en contra de las cosas que están en contra de ellos. Ahora, una vez que nos ponemos donde debemos estar y nuestras mentes y corazones están renovadas por la palabra de Dios, las cosas son más fáciles, pero hay momentos en los que aún me enfrento a cosas y digo yo, eso no se ha sujetado a el camino y el medio de Dios, Loren, y yo tengo que pasar por eso. Entonces, en algún punto, hermano Swagger, yo sí quiero decir que el punto final de todo es que uno puede encontrar ese reposo y esa paz, y que todos debemos estar buscándolo, pero hay gente allá afuera que nos está escuchando que piensa que ellos no están bien con Dios, no entienden este mensaje porque están pasando por el proceso, y yo simplemente no quiero decirle a ellos, no están donde deben estar, si no todo estuviera bien. Y aun cuando, bueno, parte de esa conversación, este diálogo, aun cuando ellos lo entienden y están aplicando el mensaje de la cruz en sus vidas y están viendo resultados aplicando el mensaje de la cruz, eso no va a significar que la vida va a ser más fácil y que no van a enfrentar enfermedades en el futuro o no tienen problemas en el futuro. Eso no quiere decir eso. El aceptar el mensaje de la cruz no es un alivio de todos los problemas de la vida, sino que es realmente la manera más gozosa de poder atravesar los problemas de la vida. Veamos la vida del apóstol Pablo. Y creo que eso puede hacer que es lo que el hombre puede hacer en el reposo y la paz que proclamamos. Así que en algún lugar de ahí, hermano Swagger, hay un balance. Y yo, quiero animar a esa persona que está luchando con esa atracción del alcohol, con esa atracción de las drogas, o con ese no perdonar, malicia. Están escuchándonos, quieren que funcione, pero aún están en esa transición, aún están pasando por allí. Quiero animarlos a ellos a lo largo del camino, que yo sí entiendo que hay una pelea de fe, que hay una agonía en creer que ellos están sufriendo. Bueno, yo no sabía que por lo que yo estaba orando, correcto, eso yo no lo entendía, no tenía conocimiento de ello. Y si me hubiesen dicho lo poco que conozco hoy, sé que solamente estoy en la superficie hoy día, pero yo no tenía conocimiento de ello en aquellos años. Así es. Y realmente todo lo que yo sabía hacer era pedirle a Dios que me perdonase. Sí, así es. Y gracias a Dios que eso estaba disponible. Gracias a Dios que estaba disponible, claro que sí. Realmente muy pocas veces me pongo a orar cuando no me llegue a la mente, Señor,
¿Por qué esperaste tanto tiempo? No cuestiono a Dios porque Dios no comete errores, ¿no? Así es. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tomó tanto tiempo llegar hasta acá? ¿En qué ayudó eso a mí o a ti? El tener que vivir tormentos. Y yo realmente no tengo una respuesta. Sí, solamente quería mencionar que esa es la posición de mucha gente que nos sintoniza. Pero uno no se puede dar por vencido. Eso es ¿no? a lo que quiero llegar. No nos podemos dar por Porque vencidos. esta es la respuesta que buscas está en la cruz. Así es. La solución que buscas. No hay otra respuesta. Así es. No la hay. Hay toda una generación el día de hoy que se beneficia de la lucha que usted sufrió. Sí, fue muy valioso lo que Sí. Dios lo hizo pasar a usted. Yo jamás sabré nada más que este evangelio. Jamás sabré nada más que yo entré al cristianismo y tenía una Biblia de estudio del expositor en mi mano y aprendí el mensaje de la cruz desde el principio y hay una generación entera que ha sido beneficiada por sus luchas. La misericordia fue grande y la gracia era gratis y allí fue multiplicada a mí. Allí mi alma cargada encontró libertad en el Calvario. Amén. Alabado Dios. Yo le doy gracias a Dios por su misericordia, le doy gracias a Dios por su gracia y damas y caballeros, si ustedes no entienden algunas cosas, no se den por vencidos, Amén, no se amén. rindan. Que Dios no puede ayudar al que no se rinde o al que se rinde, puede Así ayudar al que es. falla, pero no al que se da por vencido. Y si usted ha cometido un error, pídale perdón a Dios, que Él siempre va a perdonar. Amén. Porque Él es misericordioso y maravilloso. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Cerramos la programación hoy con el Espíritu de Dios y yo creo que el Señor está hablando a corazones y vidas diciéndole, no se dé por vencido, no se rinda. La ayuda está en camino. Aleluya. Aleluya al Cordero. Alabado Dios. Gracias una vez más y Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.